Buenos días, queridos hermanos. Al igual que el domingo pasado, queremos comenzar este tiempo de la meditación de la palabra del Señor teniendo un momento especial de oración. Hemos compartido a lo largo del culto la pérdida de seres queridos, de hermanos de nuestra iglesia en esta semana. Hemos sido testigos y ¿a cuántos hermanos acá se quedaron sin luz? Fíjense, casi la gran mayoría. Estuvimos una buena parte del día viernes y algunos lugares aún al día de hoy por varios días más. El estrago de la tormenta ha sido tremenda y como cuerpo de Cristo no podemos ser ajenos a la realidad que está a nuestro alrededor. Así que yo quiero que juntos podamos tomarnos un minuto para poder orar por la familia Cantelli, que ha perdido a su esposo, al chiquito. 1 año tenía, me dijeron. 9. Que el Señor esté trayendo consuelo sobre ellos. También mantengamos en nuestras oraciones también a la familia Arce, a la familia Ramírez, a la familia del pastor Arévalo. Sin duda que han sido pérdidas de vidas significativas. Así que yo quiero pedirle por un instante al pastor Federico Bertuzzi, si él puede pasar un segundo al pastor Federico para estar orando por esta situación de la familia Cantelli y también seguir apoyando a los hermanos nuestros que han tenido pérdidas significativas en esta semana. Vamos a orar. Hola. Estamos orando por la hermana de Alicia Cantelli, que con el accidente del día jueves perdió a su esposo y a su chiquito. Así que podemos estar orando por ellos. Señor, nos dejan sorprendidas las cosas que están pasando y pedimos en este momento muy especialmente por la familia que ha tenido esta tremenda pérdida. Rogamos, Señor, por la hermana Alicia, que tú, Señor, la fortalezcas en este momento, traigas consuelo allí donde solamente tu toque y tu mano pueden poner el bálsamo para cicatrizar la herida. Confesamos que no entendemos todo, Señor, algún día quizás, pero mientras tanto, en este peregrinaje, Señor, suplicamos tu asistencia para poder atravesar este valle de sombra tomados de tu mano y de tu callado. Muy especialmente pedimos por esta familia que ha vivido esto, Señor, y hacemos el ruego extensivo también para otros que han perdido bienes materiales y que, Señor, aún en medio del dolor, de la pérdida, el desconcierto, tu gloria se manifieste. Tú eres grande, eres Señor eterno, eres el invencible, el soberano, el inescrutable, el incomprensible, tú eres Dios. Y de nosotros sea la vergüenza y la humillación y el tirarnos al suelo en humillación delante de ti. Señor, ponemos todo esto delante de ti una vez más, en el nombre de aquel Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sin duda que la iglesia es una gran familia y qué lindo cuando podemos interceder los unos por los otros y apoyarnos en momentos de prueba y de crisis. Estamos en esta serie, lo lamento por muchos de ustedes que dirán otra vez figurita repetida hoy, otra vez. Pero el Señor así lo ha dispuesto.
y nos alegramos de poder estar en esta mañana. Yo lo quiero decir un poco en forma cómica. Recuerdo a un hermano una vez que se acercó y me dijo: pastor, dice, sus mensajes son como las tortas fritas santafesinas en un buen día lluvioso. Yo dije, qué interesante, porque a quién no le gusta disfrutar una buena torta frita. Dice, se saborean y disfrutan al principio, pero terminan con una pataleta al hígado. Así que espero que no sea esa apreciación de ustedes, sino que, como le pasó a Ezequiel, que al comer la palabra que el Señor tiene para nosotros, realmente pueda ser dulce a nuestro paladar, porque sabemos que es palabra de Dios y que tiene seguramente grande cabida y un tremendo desafío en nuestras vidas. Quiero animarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Mateo, capítulo 7. Mientras buscamos, recordamos que estamos en esta serie del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña dada por Jesús. Muchos teólogos y estudiosos de la palabra de Dios dicen que fue uno de los mensajes más claros dados por el Señor Jesús acerca de qué manera Él esperaba que sus hijos, sus seguidores, viviesen la vida que agradase a Dios. Y cuando uno estudia el contenido de esta parte de la enseñanza de Jesús, nos damos cuenta que es muy clara, muy sencilla, pero que quizás es la más difícil de vivir y de poner en práctica. Al menos es lo que me pasa a mí. No sé cómo le va a usted, querido hermano, querida hermana. La semana pasada estábamos viendo acerca de la oración eficaz, de qué manera un hijo de Dios debe tomar en cuenta este puente que Dios nos ha regalado para poder estar comunicados, unidos con Él. Lamentablemente el egoísmo, la falta de visión, la falta de una espiritualidad sincera nos ha llevado en muchas ocasiones de nuestras vidas a elaborar o a desarrollar oraciones que están más focalizadas en nosotros mismos que en Dios. Y es por eso que necesitamos, como decía el autor de los Hebreos, que con mayor diligencia, con mayor atención, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Somos propensos a olvidarnos, somos propensos a deslizarnos, a irnos de la tangente y no llevar a cabo adelante el propósito que un día hemos hecho delante del Señor de ser fieles seguidores suyos. Y es allí en donde la palabra de Dios, donde la Biblia toma un lugar importantísimo en cada una de nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios no solamente la que nos enseña, sino la que nos confronta, la que nos corrige, como dice el apóstol Pablo allí a Timoteo, a fin de que cada uno de nosotros pueda ser perfecto delante de Dios, preparado para toda buena obra. A veces pensamos que para ser mejores personas tenemos que agradar a los demás. Y la realidad es que vivir de la manera en que Dios nos pide, en un mundo que vive con principios, con filosofías, con prácticas opuestas a las que Dios ha dado, lo más probable es que vivir conforme a la palabra de Dios sea ser algo raro en estos días.
Yo no sé cómo le va a usted entre sus amistades que no conocen al Señor, entre sus familiares, en el trabajo, a los chicos en la escuela, en las universidades. ¿Qué precio realmente, como veíamos en este domingo, estamos pagando por ser un seguidor del Señor? Dice allí en el verso 12, en el texto que vamos a meditar en esta mañana: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense ahí la versión NBI que estaba en la pantalla. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Qué principio categórico, qué principio desafiante. La revelación progresiva que encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios llega a su punto máximo nada más ni nada menos que en la propia persona del Señor Jesús. Toda la historia desarrollada del pueblo de Israel, todas las enseñanzas que el pueblo había recibido, todas las experiencias que el pueblo había vivido, sin duda comenzaban a tener sentido en la persona del Señor, que había venido a este mundo con un propósito muy específico, de darnos a entender y a conocer que bajo la ley ninguno de nosotros podía obtener el perdón de Dios. Porque, como vamos a ver a continuación, por más que quisiésemos, por más que nos esforzásemos a cumplir la ley, al quebrantar solo uno de los mandamientos, éramos culpables por todos los demás. ¿Quién puede decir abiertamente: yo puedo guardar y cumplir todos los mandamientos de parte de Dios? ¿Alguno puede decir esto en esta mañana? Que levante la mano porque ¿saben qué? Yo no puedo. ¿Cómo le va a usted? Usted puede decir abiertamente: sean imitadores de mí porque cumplo todo, guardo puntillosamente lo que Dios me pide. Ahora vamos a ver a continuación algunas personas o algunos personajes que a lo largo de la vida del ministerio de Jesús levantaban estas banderas diciendo: sean como nosotros, porque somos casi perfectos. Y Jesús va a dedicar una buena parte de su ministerio no solamente a mostrar las verdades del reino de Dios, sino a demostrar a este grupo de personas de que la única manera de poder vivir una vida agradable a Dios y de poder tener una relación con Dios es por medio del camino que Él mismo elaboró para que cada uno de nosotros pudiésemos tener esa relación íntima con Dios Padre. Había en aquellos tiempos una realidad enquistada en los religiosos de esa época, en donde era más importante el hacer y el mostrarse delante de los demás que el ser verdaderamente como persona. Cuando uno lee un poco el relato bíblico, las historias y documentos inclusive ajenos a la palabra de Dios, documentos históricos, nos vamos dando cuenta de que había un grupo grande de religiosos de la época que estaban más pronto a preocuparse por las formas y por la manera de vivir delante de los demás que delante de Dios mismo.
Y decimos, parece que el mismo problema que hubo hace 2000 años es el mismo problema con los cuales la Iglesia del Señor ha estado luchando y lucha cada día. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por lo que piensan los demás de nosotros que por lo que dice Dios? La verdad es que cumplir la ley desde nuestros parámetros pareciera ser alcanzable, pero cuando uno mira la ley desde la perspectiva de Dios, allí nos damos cuenta que verdaderamente es imposible. Y es allí en donde, en esta experiencia de querer aparentar, de querer simular, de querer mostrar algo diferente, es en donde comienzo a desarrollar actitudes, acciones que no precisamente demuestran lo que hay en mi interior, sino que quiero el reflejo de mí para que vean los demás. ¿Cuántas desviaciones en nuestras propias vidas a nivel espiritual vienen a raíz de dejar de lado los principios bíblicos dados por Dios y cambiarlos por la interpretación que nosotros le damos a esos principios? Ustedes saben que los religiosos de la época de Jesús, muchos de los fariseos, de los saduceos con los cuales Jesús se enojó enérgicamente, Jesús no se enojó porque ellos eran estudiosos y defensores de la ley. Jesús se enojó porque ellos habían elaborado un sistema interpretativo de la ley, que era el que les permitía desarrollar no solo su liturgia, sino su propio estilo de vida. Y vamos a ver a lo largo de la vida, obra y ministerio del Señor Jesús, que Jesús no solo desafió a estos pensamientos y a estas interpretaciones, sino que las abolió con su propio testimonio de vida. Pero sí confirmó lo que la palabra de Dios, la ley, era para él. ¿Cuántas veces, yo decía, a lo largo de nuestro desarrollo de vida como Iglesia del Señor, ponemos en una misma escala de valores lo que dice la palabra de Dios y las interpretaciones o las tradiciones que hemos recibido a lo largo de la historia? Y el hilo aparentemente es muy fino, el que une una cosa con la otra, pero son dos cosas completamente diferentes. Todas nuestras interpretaciones, todas nuestras vivencias, toda nuestra historia que hemos podido acumular y que nos identifica quizás ante el mundo, ante nuestra sociedad, debe ser analizada constantemente y revisada constantemente. Lo único que permanece inalterable y que debe ser nuestro patrón de regla y de vida es la palabra de Dios. Ahora usted dirá, pero ¿cómo puede ser si tenemos la misma palabra que nos guía, que nos enseña? ¿Cómo puede ser que hay tanta variedad de interpretaciones y tanta variedad o tanta diversidad en la cual podamos hacerla viva y práctica en nuestras vidas? Qué interesante que Jesús dice: hagan con los otros lo que les gusten que les hagan a ustedes. Jesús de un momento para el otro saca el foco de la enseñanza y esa enseñanza la empieza en un diálogo interactivo con el oyente, le empieza a que pueda tratar de analizar y de aplicar lo que tenían en sus mentes, pero que le costaba bajar a sus corazones. Jesús le dice: de nada sirve tener toda una información en el intelecto si el corazón está frío, está seco y está lejos de Dios. Lamentablemente,
a lo largo de la historia nos hemos encontrado, nos vamos a encontrar y quizás en muchas ocasiones nosotros hemos sido partes de ese problema, en donde hemos guardado mucha información en nuestra cabeza, pero hemos dejado muy poco lugar para que esa palabra se enquiste, se guarde, se impregne en nuestro corazón. A mí se me viene a la memoria las palabras del gran escriba Esdras, cuando allí en el capítulo 7, verso 10, dice, Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla a Israel. Interesante no solo la secuencia, sino la importancia de disponer, de preparar nuestro corazón para buscar el rostro de Dios. ¿Cuántas veces hemos enseñado cosas que ni nosotros sabemos? O peor aún, ¿cuántas veces hemos enseñado cosas que no vivimos? ¿Se dan cuenta por qué esta secuencia es lógica? Y yo no necesito andar analizando a mi hermano, a mi hermana, al líder, al pastor, a ver si él está haciendo la secuencia lógica o no. Esa es una tarea que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo debo preocuparme si en mi propia vida he preparado mi corazón cada día para inquirir en la presencia de Dios. Si he preparado mi corazón para poner en práctica las cosas que Dios me ha mostrado. Y recién ahí, como última opción, entonces voy a poder compartir con los demás lo que Dios me ha dado. Pero nosotros a veces queremos alterar el orden y somos grandes maestros, grandes teólogos, grandes estudiosos de la palabra, pero queda como una mera información, pero no como una trayectoria de experiencia en el Señor, porque primero hemos pasado por esa secuencia en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos analizar de qué manera estamos desarrollando nuestra vida espiritual en la presencia de Dios? Hace unos domingos atrás habíamos compartido cómo el Señor nos enseñaba acerca de usar los bienes, los recursos que nos había dado. El Señor nos estuvo desafiando a de qué manera debemos cuidarnos de utilizar nuestra boca al emitir rápidamente juicio hacia los demás. Hemos recordado de qué manera el Señor espera que cada uno de nosotros se relacione con Él en la intimidad de la oración. Pero hoy el Señor nos está llevando un paso un poquito más adelante. El Señor nos está desafiando a que lo mismo que yo quiero que los demás hagan conmigo, que eso mismo yo pueda hacer con los demás. El problema para el religioso radica en que valora y le da la misma importancia a la ley de Dios que a sus propias experiencias de vida y a la manera que él entiende cómo debe vivir la vida cristiana. Jesús nos desafió a algo diferente. Cuando uno comienza a caminar por esta línea fina de la espiritualidad y de la religiosidad, comenzamos a entrar en un terreno bastante complicado en el cual a veces nos cuesta salir, o para peor aún, no sabemos ni dónde estamos ni cómo salir.
Muchas de las consecuencias de las peleas, aún dentro de la propia iglesia del Señor, muchas de nuestras divisiones son productos, son fruto precisamente de no valorar a mi hermano, sino de imponer mi manera de pensar, mi manera de ver por sobre la del otro. El Señor nos dice que para que nuestro ego se mantenga quieto, tengamos a nuestro hermano como ¿qué? Como superiores a nosotros mismos. Nosotros lo sabemos de memoria, lo repetimos, lo cantamos y lo aplaudimos. Pero la dura realidad demuestra a veces todo lo contrario. Si mi hermano no mira la espiritualidad, no canta de la manera que yo canto, no adora de la manera que yo adoro, no hace las cosas que yo, entonces no es espiritual. Y la otra parte dice, si el hermano es tal, no hace la misma manera que yo estoy haciendo, entonces tampoco es espiritual. Me recuerda a esa historia de dos hermanos de una iglesia un poco lejos de acá, en Centroamérica, los hermanos Fontana Rosa Ojeda y Fontana Rosa Salas. Vieron que ahí se usan doble apellido, parece que tienen más peso. Entonces los dos hermanos le dijeron, pastor, necesitamos tener una entrevista con usted. Fenómeno. Ahí la secretaria de la iglesia le tomó nota. Lunes de la mañana, 9 horas, el hermano Fontana Rosa Ojeda estaba golpeando la puerta de la oficina al pastor. Bienvenido, pastor, gloria a Dios, aleluya. Qué mensaje que predicó ayer. El motivo por el cual hoy estoy acá fue la profundidad de esa palabra que me desafió a que yo venga. El pastor atentamente escuchando, bueno, gloria a Dios, qué bueno que el Espíritu Santo habla, confirma. Entonces rápidamente el hermano le dice, pastor, estamos mal. Necesitamos romper las estructuras de la tradición que no nos permiten volar hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros. O hacemos un cambio radical o vamos a perecer como iglesia. Imagínense un lunes a la mañana con una entrevista así, ya empezamos. El pastor se queda mirando y le dice, hermano, su juicio es acertado y verdadero. Actúe en consecuencia para generar ese cambio. El hermano se fue contento, su duda había sido canalizada. 9:45, llega el segundo hermano, le dice, pastor, ¿qué mensaje el de ayer? Dios me ha hablado y la razón por la cual Dios me ha hablado es por eso que hoy estoy acá. El pastor ya un poco viendo lo que había pasado anteriormente se sentó y escuchó. El pastor rápidamente ve la necesidad del hermano de poder hablar. Y este hermano le dice, pastor, estamos mal. Ya al pastor le sonaba tanguito repetido otra vez esto. Dice, los cambios vertiginosos que estamos teniendo en nuestra obra no nos permiten concentrarnos en los fundamentos esenciales del Evangelio para poder proclamar la obra del Señor en el lugar donde nos ha colocado. Debemos de dejar de hacer tantos cambios y enfocarnos en lo que verdaderamente Dios nos ha llamado, que es predicar su palabra. El pastor muy atentamente lo mira, lo escucha y le dice, hermano, su juicio es acertado y verdadero. Actúe en consecuencia para generar ese cambio. Interesante. El hermano termina de orar, se va. La secretaria que estaba a puerta de por medio escuchando al pastor no entendió nada. Entonces dice, pastor, con todo respeto, dice, yo la verdad es que no
No entiendo cómo ante dos pensamientos completamente opuestos y diferentes, usted puede decir a los dos que el juicio es acertado y que hagan lo que tienen que hacer para ese cambio. ¿No le parece que debemos cambiar, que debemos hacer algo al respecto para tratar de acomodar todas las ideas que hay dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, para verdaderamente poder hacer la obra y el ministerio que el Señor nos está demandando? Y el pastor la mira y le dice: su juicio es acertado y verdadero. Actúa en consecuencia para generar ese cambio. ¡Qué interesante! Si cada uno de nosotros nos tuviésemos en una entrevista con el Señor, todos hablaríamos de nuestras buenas intenciones o de lo que creemos que es necesario hacer para poder cambiar. Ahora, ¿saben qué? Una cosa es lo que yo siento de parte de Dios para mi vida, y otra cosa es a lo cual Dios nos ha llamado a vivir como cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser que algo que Dios me muestra para mí que va a ser una bendición no solo para mi vida, sino para su propia obra, para el testimonio, para el crecimiento, termine generando una división y un conflicto entre los hermanos de la iglesia? Hay algo que no condice una cosa con la otra. ¿No será que a veces queremos imponer nuestras propias experiencias o nuestra propia manera de pensar o nuestra propia manera de entender la vida cristiana, dejando de lado y la oportunidad para que mi hermano que piensa diferente a mí pueda expresarse de la misma manera? Miren, no es casualidad que estemos juntos en este tiempo de la historia, en esta ciudad, en esta iglesia, en el tiempo y espacio. Dios así lo había designado. Alguno dirá: pero a mí me hubiese encantado estar al lado del apóstol Pablo. Ahí sí que había fuego evangelístico. Bueno, si usted hubiese estado en ese momento, no sé cómo hubiese reaccionado. Pero la realidad es que Dios nos unió en este tiempo de la historia, en esta iglesia, y con un mismo propósito, que es el de ser sal y luz en el lugar donde nos ha colocado. Por lo tanto, en vez de andar a veces quejándonos por quién camina a nuestro lado, en realidad no nos estamos agarrando con el hermano, sino nos estamos agarrando con Dios mismo, o cuestionándole: Señor, ¿por qué me trajiste a esta iglesia con estos hermanos que opacan tanto mi peregrinar contigo? ¿No será que a veces necesitamos cada uno de nosotros dejar de lado nuestro egoísmo, nuestra manera de ver, de entender las cosas, y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe hacia donde Él nos quiere llevar? Yo estoy seguro de que si hoy hacemos una charla como contábamos en la historia, todos tendríamos buenas intenciones y sentiríamos cosas buenas para llevar adelante. Ahora, ¿en cuántas de nuestras diferentes maneras de pensar a veces nos peleamos por cómo evangelizar, por cómo alcanzar al mundo que está cerca de nosotros? ¿Cuántas de nuestras diferencias tienen que ver con cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado de hacer discípulos suyos y de llevar el mensaje desde el lugar en donde estamos hasta lo último de la tierra? ¿No será que muchas veces muchas de nuestras diferencias tienen que ver más bien con la manera en cómo entendemos o cómo llevar adelante los ministerios? ¿Qué tenemos que enseñar en la escuela bíblica dominical? ¿Qué canciones debemos cantar?
de qué manera nos debemos sentar, si en círculo, si en el auditorio. Qué triste cuando como iglesia del Señor pasan los años, pasan las generaciones y seguimos dando vueltas en un mismo lugar. Yo en este tiempo de paso por Santa Fe hay dos cargas tremendas que el Señor me puso en el corazón. Una es que este lugar pueda ser un lugar de adoración, como lo es, pero no solo el domingo a la mañana, sino más días en la semana. Cuando me enteré que los domingos por la tarde pasan de 2.500 a 3.000 personas, por acá enfrente, a apenas 30 metros, y lo único que encuentran es un bonito frente con un cartel iluminado que dice Jesucristo es el Señor. Pero qué lindo que cuando como iglesia nuestro tema de discusión sea quién va a estar allí con una mesa, con un folleto, orando, recibiendo, proclamando el mensaje. Los que hemos participado, venido a ver la feria en algunas oportunidades, nos encontramos con tantos folletos. ¿Cómo salir de su problema? Venga a hacer yoga, venga a que le tiren las cartas en el tarot. ¿Saben qué? El lugar que estamos perdiendo nosotros como iglesia lo está ganando el enemigo. Y si de la propia iglesia del Señor no se levanta este fuego de poder compartir las verdades de un Dios que cambia, que transforma vidas y que está dando nuevas oportunidades, entonces tenemos que cerrar las puertas y replantearnos para qué estamos. Porque nosotros no estamos acá para venir los domingos a la mañana meramente a cantar, a satisfacer nuestra experiencia espiritual, emocional, a compartir nuestras cargas y después salir el domingo, empezar la semana hasta el próximo domingo. El Señor nos llamó para que esta pueda ser una comunidad restauradora, donde podamos venir, compartir los unos con los otros las cargas, pero que nos capacitemos para llevar adelante la obra del Evangelio a la cual el Señor nos desafió a vivir. Qué lindo, y yo lo tiro como un desafío, no sé si a veces tenemos tanto en nuestras agendas, pero qué lindo que podamos orar para decir, Señor, me enteraba que hay como 4 grupos de alabanza disponibles que se van turnando 3 a 4 porque hay tanta gente que toca. Dios nos ha regalado con hermanos que tienen diferentes tipos de dones. Nos ha dado una iglesia preciosa con recursos. Hace poco le compartía, debe ser la única iglesia que conozco que tiene plata y que no sabe cómo usarla. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Un día el Señor nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado nuestros recursos delante de Él. Un día el Señor me va a pedir cuentas a mí, pero nos va a pedir cuenta también como cuerpo de Cristo. Qué triste cuando vemos la iglesia de Corintios, la iglesia de Gálatas, donde tenían todos los dones, había muchos recursos, había mucho conocimiento, pero Dios no estaba presente. A veces la carne reinaba más que el espíritu. ¿No será que muchos de nuestros problemas interpersonales entre hermanos se van a superar cuando cada uno de nosotros pueda ceder y pueda buscar el rostro de Dios? Fíjense lo que dice, yo quiero animarle a que me acompañe en Filipenses 1, versos 9 y 10. Y yo sé que el tiempo es
traicionero, pero quiero pedirles unos minutos más. El apóstol Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. Mis queridos hermanos, todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a ser lo que glorifique o no, lo que dé alabanza o no al nombre del Señor. La iglesia del Señor necesita, la iglesia en general, acá en Argentina, en el mundo, necesita una mirada sincera, una mirada introspectiva de dónde estamos parados. Para que al mirar cara a cara el rostro de Dios, dejando de lado todas nuestras maneras de entender o de interpretar la manera de llevar adelante la obra del ministerio, podamos estar prontos a escuchar lo que hay en el corazón de Dios. Y lo que hay en el corazón de Dios es lo mismo que hubo hace 2000 años atrás, cuando el Señor Jesús, al ver las multitudes, como recordábamos en estos domingos, se compadecía de ellas, porque andaban como ovejas dispersas que no tenían un pastor. Cabe mirar nuestra sociedad, el mundo que nos rodea, para ver lo lejos que está del buen pastor de las ovejas. ¿Cuál va a ser nuestra función? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad? ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo, luchando, discutiendo entre nosotros mismos principios teológicos y cómo esos principios teológicos los aplicamos a la filosofía que cada uno tiene de vida y de esto? ¿O de una vez por todas vamos a entender la urgencia que nuestra sociedad y que nuestro mundo tiene de conocer al Señor? Yo no sé lo que les pasa a ustedes, pero yo siento un profundo dolor delante de Dios cuando veo cómo el pecado ha avanzado y ha avanzado a pasos agigantados. En la educación de nuestros hijos, en cómo manejar las familias, en cómo se debe manejar un matrimonio. Hoy todo vale. Y la iglesia en silencio. Qué bueno que el día que vayamos cara a cara a la presencia del Señor podamos, al igual que el apóstol Pablo, poder decir: Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, he hecho lo que me llamaste a hacer. Aunque me costó, pero traté de hacer con los demás lo mismo que yo quiero que hagan conmigo. ¿Cuántas veces pedimos que los demás nos entiendan, que nos tengan paciencia, que sean flexibles con nosotros, que nos perdonen, que nos amen tal cual somos, que se pongan en nuestro lugar? Pero qué difícil que es cuando mi hermano me está reclamando eso. Si yo no estoy dispuesto a responder a las necesidades de mi hermano, por más que piense diferente a mí, entonces no estoy cumpliendo la ley de Dios.
no me puedo mentir a mí mismo. Lo más probable es que si soy inflexible, si no tengo paciencia, si no perdono al que me ofende, si no amo desinteresadamente, si no me pongo en lugar de mi hermano y vengo a la iglesia y asisto rutinariamente a las actividades de la iglesia, cuidado, porque quizás nuestras vidas están más cerca de estar del lado del legalismo que del lado de la espiritualidad. El Señor nos llama todo el tiempo a que cada uno de nosotros pueda analizarse a sí mismo. Porque Dios es un Dios personal. Y cuando queremos meternos en la vida del hermano, lo que estamos haciendo es descuidando nuestra propia vida. Qué lindo que como iglesia cada uno de nosotros pueda presentarse en humildad delante del Señor y decir: Señor, gracias por este tiempo en el cual tú me hiciste nacer, por esta iglesia en la cual tú me pusiste, porque seguramente tienes grandes cosas para hacer. Que ni mi ministerio, que ni mi vida sea regida por lo que yo siento o por lo que yo entiendo, sino por lo que tú tienes para mí. Y hay una diferencia muy grande entre estar juntos y estar unidos. Cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen que los hermanos estaban haciendo ¿qué cosas? Unánimes y orando. El Espíritu de Dios se manifiesta en un pueblo, en una iglesia que está en plena comunión con Él y que están unidos los unos para con los otros. A veces decimos, ¿qué pasa que el Espíritu Santo no se está manifestando en nuestros días? Para peor aún, como no tenemos manifestación del Espíritu Santo, tratamos de importar experiencias de otros lados para ver si lo que funcionó en otros lados funciona acá. ¿No será que debemos de una vez por todas humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, acá está nuestra vida? Gracias por la iglesia en la cual me has colocado. Una iglesia imperfecta. Recuerdo un pastor cuando yo era seminarista y con toda la efusión que uno tiene de joven y camina por la cornisa del legalismo, y yo era duro y quería darles a todo con la palabra, pero no con la palabra sino con el canto de la palabra. Y el pastor me decía: Daniel, el día que encuentres la iglesia perfecta no vas hacia ella, porque vos no sos perfecto y vas, desde el momento en que entras deja de ser perfecta. Y en ese momento uno como que lo tomaba, bueno, sí, pero es así, queridos hermanos. Si usted está esperando la perfección de la iglesia en esta vida, en este mundo, en este tiempo, lamento decirle que no la va a tener. Pero sí el Señor nos está preparando para que un día, cara a cara, todos podamos gozar de esa santidad, de estar en la presencia de Él. Pero en el mientras tanto, en el aquí y en el ahora, el Señor nos desafió a que para que esto pueda ser una realidad, Él esté presente en cada una de nuestras vidas. La espiritualidad de la iglesia va a ser el fiel reflejo de mi propia espiritualidad. Cuidado, porque cuando yo digo la iglesia no es espiritual, me estoy diciendo a mí mismo quizás que yo no estoy teniendo una relación con Dios.
de la manera en que Dios quiere. Pero qué bueno cuando, en vez de rehusarnos, nuestro corazón se deja permear por la palabra de Dios. Y nuestro corazón empieza a latir al mismo ritmo que el del Señor Jesús. Qué lindo que este año que estamos comenzando con tantas propuestas, a veces tengamos mucho cuidado de cómo armamos nuestra agenda ministerial. A veces debemos dejar de lado ciertos activismos para empezar a elaborar otro tipo de agendas en donde verdaderamente la mayor responsabilidad sea de extender el Evangelio y de llevar las buenas nuevas a aquellos que todavía no la tienen. Al final me olvidé de convertirles el otro sentir. Uno es que esta iglesia pueda estar abierta el domingo todo el día, durante la semana, para poder compartir una oración con alguien que pase, algún folleto, alguna enseñanza bíblica. Pero ¿cuántos barrios todavía de nuestra querida ciudad no han sido alcanzados? Yo recorrí hace un tiempo la zona de Guadalupe, un lugar difícil. Qué lindo que como iglesia un día podamos, así como un hombre de parte de Dios, hace décadas atrás, sintió de comprar este lugar para que sea un lugar de adoración y del cual hoy gozamos y disfrutamos. Qué lindo que como iglesia podamos ir comprando lugares para que el pueblo del Señor siga creciendo y se siga desarrollando. Se dan cuenta que cuando empezamos a hacer el ministerio a lo cual el Señor nos llamó, queda poco tiempo, poco lugar para seguir discutiendo entre nosotros. Que Dios realmente nos ayude a que esta ley de oro, como la denominan muchos teólogos, pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Que de la misma manera que el Señor me amó, de la misma manera en que el Señor me tiene paciencia, de la misma manera que Él me espera que yo haga los cambios en mi vida, que esa misma experiencia pueda ser la que yo tenga con mi hermana. A mí se me venía a la memoria aquella historia que Jesús contó de aquel que le debía una gran deuda, los 10.000 talentos, ¿se acuerdan? Si uno pasa aquello, un talento son casi 33 kilos de oro, escuche bien, un talento, multiplique 33 por 10.000, 33.000 kilos de oro, a 40.000 y pico de dólares que está el kilo, fíjense la suma que era. Y el otro dice que le debía 100 denarios. Un denario era el jornal de un día de trabajo de un obrero. Y que si uno lo pasa a pesos, 250 pesos por 30, más o menos estaríamos 20 y pico de mil pesos, llevándolo a dólares queda nada. Imagínense, le perdonan millones y millones de dólares una deuda. Y cuando este sale, no pudo perdonar al que le debía tan poquito. Esa misma relación es la que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Si Dios nos amó aún más allá de nuestros errores y de nuestras equivocaciones y nos perdonó de tal manera, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonarnos entre nosotros mismos? Y esa, dice el Señor, será la característica de que caminan conmigo, en que tuvieran amor los unos por los otros. Que pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas, queridos hermanos. Que podamos entender que la experiencia de vida cristiana
a la cual el Señor nos llamó a vivir, no es venir a los domingos meramente y volver y seguir hasta la próxima semana. Dios nos llamó a que seamos parte activa de su obra, de su avance en este mundo que tanto necesita escuchar de Él. Yo quiero animarle a que allí, en el lugar en donde estamos, podamos inclinar nuestros rostros en la presencia del Señor. Y si el Señor en esta mañana te está llamando a hacer algunos cambios en tu manera de ver, en tu manera de entender, en tu manera de llevar adelante la vida cristiana, no te vayas de este lugar sin ponerte a cuentas con el Señor. Quizás haya estructuras de pensamiento, quizás haya malformaciones de cómo debes llevar adelante y desarrollar el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces de nuestras peticiones, cuántas veces de nuestra manera de ver y entender la obra del Señor tiene que ver más bien con tratar de alcanzar las cosas que yo necesito para mi propia vida? ¿Cuántas veces el conflicto de muchos de nosotros tuvo que ver por la soberbia, por el orgullo, por la competitividad? Es hora de que, al igual que Esdras, podamos disponer nuestro corazón para inquirir en la presencia de Dios. Y cuando yo me preparo para buscar el rostro de Dios, Dios va a comenzar a hablarme. Dios va a empezar a hacer los cambios en mi propia vida. Y van a ser esos cambios los que se van a ver reflejados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ya no voy a tener que imponer un pensamiento, sino que va a ser el Espíritu Santo el que va a ir acomodando las cosas para que cada uno de nosotros pueda ser edificado. Cada uno de nosotros cumple un lugar único dentro del cuerpo de Cristo. Lo que hagas o dejes de hacer será determinante en el avance de la obra del Señor. Lo que hagas y dejes de hacer en tus propias fuerzas determinará el avance de la obra. Pero si todos unidos bajo el mismo Espíritu del Señor, vamos a poder sentir esa fluidez en la cual vamos a poder responder como le pasó a Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí para todo lo que tienes para hacer. Quizás el Señor te esté llamando a replantearte tu escala de valores, a cómo has armado tu agenda. Dios es un Dios personal. No dejes que nadie te imponga una agenda. Que sea el Espíritu Santo
el que te guíe a lo que Él quiere para tu vida en este tiempo. Que podamos ser verdaderos administradores, verdaderos mayordomos de los dones, de los recursos, de los talentos que Él nos ha dado como cuerpo de Cristo. Para que este mundo realmente pueda ser alcanzado con el mensaje transformador del Evangelio de Jesús. Ese mensaje que un día transformó tu vida y que un día transformó la mía. Y es ese mismo mensaje que el Señor nos está dando en nuestras manos para que muchos puedan conocer de su amor. Allí en donde estás, eleva una oración sincera, ponte a cuentas con el Señor. Y si el Señor te está pidiendo cambios, no dejes para más adelante. Nuestro paso por este mundo es corto. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero qué bueno que los días que el Señor nos regale por este mundo, realmente nuestro corazón pueda latir al ritmo del suyo. Que nuestras prioridades puedan ser las mismas que las de Él. Que nuestro sentir pueda ser el mismo que el del Señor. Y cuando cada uno de nosotros comencemos a vivir esta realidad, todas las demás cosas que quizás nos han afectado durante años ya no van a tener injerencia, porque no va a haber ni tiempo ni lugar para discutirlas. Querido Dios, en esta mañana gracias por tu palabra, que a veces nos confronta, pero nos desafía, Señor, a lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta iglesia en la cual tú nos has colocado. Señor, que tú nos puedas visitar de una manera especial para que podamos cumplir con el propósito para el cual tú nos has colocado en este lugar, y que ese propósito sea el de llevar tu luz en un mundo en donde reinan las tinieblas. Señor, te pido por cada uno de nosotros para que tú nos visites, que nos confrontes con aquellas áreas en las cuales todavía debemos cambiar, pero que también nos capacites para poder llevar adelante esta tarea. Señor, gracias porque sabemos que no estamos solos. Quizás la tarea es grande, a veces nos asusta, pero gracias porque tú has prometido caminar a nuestro lado y estar con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, que en cada uno de nosotros pueda latir esa misma pasión que un día tú nos transmitiste, Señor, de llevar tu palabra, llevar estas buenas nuevas desde el lugar en donde nos has colocado hasta el fin del mundo, Señor.
que de esta misma congregación tú sigas levantando hombres y mujeres que proclamen tu palabra y que extiendan tu gloria en el lugar en donde nos has colocado y hasta los fines de la tierra, Señor. Lo pedimos confiando en que será una realidad en nuestra iglesia y en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.